Una nueva polémica entre el gobierno y la oposición surgió este miércoles. Ese día, el presidente Sebastián Piñera confirmó la elección de Gloriana Chevesic, la magistrada conocida por liderar la investigación del caso Mobgate. Entre la quina propuesta por la Corte Suprema, vamos a conversar de este y otros temas con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Comencemos con el tema de Gloriana Chevesic. ¿Merece ya llegar a la Corte Suprema, sí o no? A ver, no lo pondría en esos términos. Pongámoslo en que esta es la primera vez que está en una quina y que sin duda su presentación en forma unilateral por el gobierno es inesperado. Pero usted hablaba de que el nombre de Chevesic tenía una connotación muy fuerte. ¿A qué se refiere? Bueno, es evidente que en la legislación que hay se necesita 4/7 de los senadores para aprobar un nombre. Cuando se presenta un nombre sin un proceso de consulta ya es molesto. Okay, pero el nombre de Chevesic. Si es una persona que evidentemente ha estado en medio de actuaciones, digámoslo, suaves, muy polémicas y muy politizadas, genera otra connotación. Y yo en ese sentido creo que su nombre, que por cierto no estaba en la mesa, que iba por otro rumbo el debate con el gobierno, genera un vuelco y una actitud, voy a decir, de parte del gobierno unilateral. Lo lamento por ella. Senador, porque con cualquier nombre se entiende que el tema, si no es negociado, puede molestar. Entendiendo esa parte, vamos a lo otro. Usted dice que ha estado en actuaciones polémicas y politizadas. Derechamente, el hecho de haber sido la jueza a cargo del caso Mobgate, que denunciaba corrupción, y haber tocado figuras importantes de la actual oposición, ¿eso es lo que le impide a ustedes apoyar su nombre? ¿Por qué habla de politizadas y polémicas las actuaciones de Chevesic? Voy a ir un paso más allá, Mónica. Mira, a mí me involucraron en el caso Coima. Había un juez que me procesó, que está en la esquina, que es Carlos Arangui. Es un muy buen juez, pero no ha tenido un tipo de actitud persistente en el tiempo que evidentemente va más allá de a mi juicio, de lo que ha sido la actitud de esta jueza. ¿Y Chevesic, sí? Yo tengo la percepción que sí, y esto es una cosa absolutamente opinable. Yo quiero decir que esto es el terreno de lo opinable. Eso es lo que no se entiende. ¿Ha persistido en qué, según a su juicio, Gloriana Chevesic? Me gustaría saber dónde está de las acusaciones iniciales. Yo no me quiero meter en el juicio en sí, pero de las investigaciones iniciales hasta el día de hoy, la forma en cómo lo ha hecho y el planteamiento que tuvo desde el principio no era ver si había un daño al patrimonio del Estado, no era de asumir que el Estado chileno funcionaba de cierta manera en un momento de nuestra historia que puede haber sido muy cuestionado, no tengo la menor duda. Yo tengo la impresión que ella ha tomado una decisión que va más allá. Ese es mi juicio, quiero insistir en esto. ¿Qué se refiere con más allá? Mire, yo creo que ha tenido una vocación y una voluntad por ciertas inclinaciones de ella de buscar responsabilidad más allá de lo judicial para hacer un enjuiciamiento político. Pero... Y esa es mi percepción, no quiero decir, y entiendo que otros puedan tener otra percepción. Otros podrían pensar o podrían decir que se le está pasando una cuenta a la jueza Chevesic por haber hecho su pega hasta las últimas consecuencias, así cayeran personeros muy poderosos políticamente. Por lo mismo, lo que ha hecho el presidente Piñera, a mi juicio, es el error, porque el problema no es ella. Quiero insistir en esto. Es la irresponsabilidad, a mi juicio, del presidente Piñera y la ministra de Justicia de poner una propuesta a la Corte Suprema sabiendo que se requiere ciertos quórum sin conversar previamente. Y me explico. Carlos Cerda nunca lo han querido presentar como miembro de la Corte Suprema porque lo tiene vetado la derecha por su fallo en temas que tienen que ver con un tópico un poquito más valórico, que son los juicios de derechos humanos. Cuando se comenzó a conversar estos temas para tratar de romper con bloqueos, lo que se había entendido con el Ejecutivo es que se iba a ir conversando los temas y no plantearlos de claro, de golpe. Usted dice, el problema no es ella, pero a renglón seguido la acusa de haber actuado políticamente en el caso Mobgate. Yo no he acusado, yo he dicho, yo tengo un juicio. Usted hizo una actuación política. Yo tengo un juicio, no es una acusación, es mi opinión. Respéteme una diferencia de opinión con la jueza. Es que en el caso de un juez decir que ha actuado políticamente sí es una acusación. Mire, somos seres humanos. Yo no creo que los jueces son infalibles, yo no creo en esa teoría decimonónica. Senador, pero es que llama la atención otra cosa más de su frase. Usted dice, en mi juicio, ella ha actuado más allá de lo judicial, buscando una resolución política,
debido a ciertas inclinaciones de ella. ¿Qué inclinaciones usted nota en la jueza? Yo diría que había un cierto actitud persecutoria de ella, más allá de lo que netamente la letra de la ley. Eso es estas son ¿Que ha traspasado cosas. la ley a su juicio? Su interpretación de la ley, cómo la ha intencionado, sin duda ha sido así. Yo creo que ¿Usted cree que está cargada en contra de la concertación? ¿Eso está diciendo? No, yo creo que ha estado políticamente? cargada contra ciertas personas y donde se ha... ¿Pero siempre la concertación, dice usted? Mire, yo no quiero poner un tono tan ideológico, yo creo que cómo ha llevado este caso. ¿Ya? Yo tengo un juicio negativo como lo ha hecho. Yo en ese sentido como senador, yo no siento que una persona, no es porque tenga diferencia de opinión en cómo falla. Hay jueces que yo he votado que sean miembros de la Corte Suprema que piensan muy distinto a mí, que tienen una línea de doctrinas de derecho muy distinta a mí, que yo los he votado, porque me interesa que sean buenos jueces. En este caso creo que han habido actitudes y se le presenta a ella en un contexto muy poco adecuado. Yo quiero quedarme en el contexto. Yo sé que usted quiere quedar con el debate de la persona. A mí me molesta mucho que el gobierno, que había tenido otra conversación, otra orientación, otro debate con nosotros, otro diálogo, haya sacado esta posición de un día para otro para ponerlo sobre la mesa, para polemizar. Ahora, yo creo que eso ha sido intencional y lo lamento por la jueza, porque esto lo han puesto a ella en un tema que ya evidentemente no es probablemente grata para ella. Dado este contexto y dado esta persona, ¿usted va a votar en contra? Mire, yo voy a reservarme mi juicio final. Yo los últimos miembros de la Corte Suprema no los he votado, porque en las últimas dos ocasiones la actitud del Ejecutivo me pareció pésimo. Ha querido imponer una lógica y no conversar. Y si usted ve el registro de cómo se ha votado las últimas dos veces, yo no he querido participar. Yo estoy cansado de esta lógica de un juez de un sector político, un juez de otro sector político. Todos los gobiernos. Así, no sé, pero yo estoy hablando por mí. Yo no quiero ser parte de este proceso de una ¿Senador? Corte Suprema que se desnaturaliza. Queremos ir a otro tema y se nos va a acabar el tiempo a raíz de los falsos exonerados políticos y de toda la polémica sobre ese tema. ¿Usted cree que aquí hay solo errores o puede haber también pago de favores políticos? No, mira, pago de favores políticos no. Yo quiero decir, antes de que existieran exonerados, hubo una dictadura. Me interesa dejar eso bien en claro, porque parece obvio, pero lo digo porque yo soy de las personas que sufrió la violencia. Yo tengo un juicio sobre el tema de los exonerados. Yo creo que es un derecho que sean reparados las personas que fueron violentadas por el Estado. Y de la misma forma me molesta profundamente los frescos que hayan mentido al país y se hayan metido como exonerados. ¿Usted firmó certificados? Yo firmé, por cierto, y mucho, y después te voy a poner... Quiero primero fijar el punto. A mí me molesta mucho que una persona como Sergio Nofre Jarpa, que fue una persona muy vinculada al gobierno militar y su ministro en un momento, haya postulado la pensión de exonerados, sabiendo... La ley se lo permite. Perdón, sí, es que tiene que ver con eso, que quizás es el peor ejemplo, porque tras él después hubo mucha gente que trató de usar la ley, abusar de la ley. Entonces yo creo que hay personas que abusaron, que le mintieron al sistema. No estoy de acuerdo con la polémica que puso el presidente de mi partido con el ministro Chadwick. No estoy de acuerdo porque conozco el caso de la Fiat, conozco porque junto con Andrés Chadwick, cuando fue parlamentario, juntos trabajamos para que calificaran a los exonerados de esa empresa. ¿Y ambos. En su caso, ¿cuántos certificados ha firmado? Pero yo firmé muchos de los campesinos de la reforma agraria. En mi zona hubo miles de campesinos que fueron despojados. Miles. ¿Usted firmó cientos de certificados o decenas, para tener alguna idea? Que quiero ir al punto. Yo no era menor de edad para el golpe. Yo me ocupé de consultarle al Contralor General, al actual y a los anteriores, cómo querían que procediéramos, porque nos pedían certificados de militancia de partido. De militancia. Ninguno de los documentos que uno puede haber firmado eran el documento que daba el derecho. Porque aquí se ha mentido o distorsionado o dicho cosas que son impropias. Porque una vez se daban certificados de militancia o de autoridad de que uno conocía a las personas. Quien calificaba, y lo que ha dicho la Contraloría, no es que los 3.000 casos que han evaluado son falsos exonerados. Yo les pido que lean el informe de la Contraloría. Lo que han dicho es que no están todos los requisitos formales que se solicitan. Yo no digo que no puedan haber habido personas
que me hayan mentido a mí o que le hayan mentido al sistema. Eso puede ocurrir. ¿No le consta que todos los certificados que firmó sean efectivamente exonerados? Podría no haberlos también. Los certificados que uno dio era de militancia política. Otra cosa es que las personas puedan haber, no digo las personas que yo conocí, yo no conocí ningún caso de la persona que yo respaldé que estén en esta situación. Si hay casos conocidos y que de personas que traficaban y trataban de hacer gestiones, que eran gestores, y por cierto yo creo que pueden haber habido personas que falsearon al sistema y que deberían ser fuertemente castigados. Queremos su opinión sobre, para cerrar, las palabras de la ministra Evelyn Matei, que sostiene que los parlamentarios que contribuyeron a certificar a exonerados políticos falsos debieran renunciar. Que cuidadito, porque se van a andar pidiendo los dedos con varios de los suyos. Entonces yo quiero decir, mire, es muy fácil de quien quiere tratar de politizar un tema porque está en una, y en particular el gobierno y parte de la derecha, una campaña sucia contra Michelle Bachelet, contra la oposición, que esto es el contexto en que surge esto. Aquí no hay un cuidado en particular de si todos los exonerados fueron bien calificados o cómo han dejado de calificar a muchas personas que fueron víctimas de la tortura y de la violencia política, porque el señor Ubía frenó la calificación de miles, sin fundamento alguno, pero por razones políticas. Yo creo que la ministra Matei en esta ocasión, y disculpen la forma de decirlo, ha demostrado una vez más su vocación de tener lengua de lija, de ser muy ácida en sus comentarios y tratando de descontextualizar situaciones. Senador, yo he visto parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, y también de quienes hoy somos oposición, certificando situaciones. Pero en ningún caso, y quiero insistir en esto, ninguna declaración de testigo o certificado es lo que validaba que el Estado le diera una pensión a una persona. Eran elementos de prueba. ¿Por qué? Porque la gente exonerada le echaron de su trabajo sin finiquito, los echaron de los campos en una situación violentísima a la calle, no hubo verificadores. ¿Y por qué no hubo verificadores? Porque hubo una dictadura. Yo pido que se sitúe el debate en un contexto y parece que somos muy buenos por olvidarnos por qué hubo exonerados, qué fue lo que pasó en el país y cuál ha sido la intención. Reparar a gente dañada. Senador Juan Pablo Letelier, muchas gracias por haber estado con nosotros en CNN. Gracias a usted.